Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué le parece si oramos? En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti, mi Dios, para que nos hables, Señor, para que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para nuestro caminar contigo, Señor, para seguir, Señor, siendo transformados a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, Dios. Gracias, Padre Santo, por todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Se dice, hermanos, que en una ocasión había un hombre que estaba orando y en su oración él estaba dirigiéndola así: te doy gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, no he ofendido a nadie, Señor. Te doy gracias, Dios, porque hasta ahorita, Señor, no me he peleado con mi esposa, Señor. Te doy gracias, Dios, porque hasta este momento no he alegado con mis hijos, ni los he tenido que regañar. Te doy gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, ni siquiera al perro le he tenido que dar una patada para que se mueva. Te doy gracias, Señor, porque no he hablado mal de mi jefe ni de mis compañeros de trabajo. Te doy gracias, Señor, porque no he maldecido a ninguno de los que van manejando a un lado de mí. Pero en este momento, Señor, ya me voy a levantar de mi cama y me voy a meter a la regadera y te pido que me acompañes porque sé que esto va a ser bien difícil, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Todavía ni se levantaba y ya estaba diciéndole, te doy gracias por todo esto, pero de aquí en adelante, Señor. Y saben, hermanos, que no sé ustedes, pero creo yo que cuando hablamos de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, en muchas ocasiones, mis hermanos, la verdad, hay ocasiones en las que no nos gusta escuchar predicaciones así. ¿Por qué? Porque en su mayoría son duras. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Son necesarias. Y en esta noche, hermanos, voy a hablarles de algunos hombres de Dios que aprendieron a ser guiados por el Espíritu Santo, que aprendieron a cosechar del Espíritu más que nada. La Biblia está tupida de gente así, hermanos. Y digo porque hay mucha gente que la verdad me puse a querer hacer una lista y dije, no, son muchos. Después nomás con leerlos me voy a acabar aquí los 30 minutos que va a durar el mensaje. Y dije, no. Pero mire, la Biblia nos habla, por ejemplo, de Enoc, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Jeremías, Pedro, Pablo, Juan. Y eso es únicamente por mencionar algunos. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes me van a mencionar a muchísimos más. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiende a identificarse con alguno de estos personajes en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Verdad? Y leemos esa parte y hay veces que podemos leer todo el libro, pero cuando llegamos a esa específica parte, nos quiebra nuestro corazón. Y nuestro corazón empieza a sentir el poder de Dios y la manifiesta presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esa parte pareciera como que nos estamos reflejando, como que estamos viendo a un espejo. Pero estos hombres, hermanos, para poder llegar a tener una comunión, o más bien, para poder llegar a ser usados por Dios de tal manera, fue necesario que pasaran por un proceso. Un proceso, hermanos, en los cuales, si usted sabe la historia de ellos o del personaje favorito suyo, le garantizo que no fue algo que lo agarró gratis. No fue algo que de repente dijo, me encontré una moneda y ya voy a poder hacer lo que Dios quiere. O me encontré una lámpara y ya voy a poder hacer lo que Dios quiere. No, mis hermanos, todos los hombres de la Biblia, todos los grandes héroes de la Biblia, hubieron que haber pasado por un proceso. Y algunas veces un proceso muy duro y muy difícil. En el camino, hermanos, nos encontramos con tantas situaciones difíciles que tenemos en la vida. Hay veces que parece que todavía no salimos de una cuando parece que ya estamos entrando en otras. Hay ocasiones, hermanos, en las que quisiéramos, si pudiéramos, salir corriendo, ¿verdad? Y que el mundo ruede, ahí nos vemos. Pero, hermanos, ¿saben una cosa? Cuando Dios está tratando con nosotros, así nos manda el Señor a Nínive, tratemos de ir a otro lugar, terminamos en Nínive. ¿Por qué? Porque todo es parte de un plan supremo de nuestro Dios.
Todo es parte de un plan en el cual Dios está obrando no únicamente en tu vida, sino en toda la iglesia en general. Es decir, que lo que Dios hace en tu vida en este momento, Dios lo está usando para esta iglesia. Hermano, ¿y qué glorifica a Dios mi enfermedad? En que cuando Dios te sane, todos vamos a dar gloria a Dios. En que cuando tú estés dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, todos vamos a dar gloria a Dios. ¿En qué da gloria a Dios que yo esté batallando económicamente? En que cuando tú te presentas en este lugar, Dios, tú nos estás diciendo a nosotros, o yo también, porque yo también paso por necesidades económicas, créamelo. Yo también estoy diciendo, mi Dios es más grande y ese merece la honra y la gloria independientemente de lo que esté pasando económicamente en mi casa, de lo que esté pasando por mi salud o por la salud de mi familia. Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo merecedor de toda la gloria. Miren, mis hermanos, hace unas semanas nos daban una predicación respecto a Enoc. ¿Cuántos se acuerdan? Y Enoc caminaba con el Señor. Y Enoc vivió únicamente 365 años. Únicamente, hermanos. Y dice la palabra del Señor ahí en Génesis, que después de ese tiempo caminó Dios con Enoc. Y dice, y Dios se lo llevó. ¿En qué manera? No especifica. ¿A dónde? ¿Cómo? No dice la Biblia, pero sí dice que se lo llevó. Oiga, hermano, y cuando leímos, caminó con el Señor. ¿Qué es caminar con el Señor? ¿Qué es andar con el Señor? ¿Qué es el precio que hay que pagar para caminar con el Señor? Si usted quiere saber más, lea o escuche la predicación de hace 3 semanas del hermano Víctor. Ahí está grabada en YouTube. Porque fue una predicación excelente. Yo me gocé mucho con esa predicación. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Qué es caminar con el Señor? Leemos de Moisés. Hermanos, a mí Moisés es de las personas a las que más admiro dentro de la iglesia, a los que más amo leer de él. Sí, hermano, porque miró la zarza y tuvo la valentía para acercarse. Sí, hermano, porque tuvo la valentía para pararse enfrente de un faraón, de un rey, a sabiendas de que el rey en cualquier momento podía dar la orden de que le cortaran la cabeza, de que lo mataran. Pero Moisés se paró enfrente de ese faraón. Pero lo que a mí me llama más la atención de Moisés, hermanos, es el hecho de que Moisés iba y tenía la libertad de pararse delante del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, vas a subir tú al monte. Y Moisés hizo caso y subió 40 días y estuvo 40 días con el Señor. La palabra no nos dice, y estuvo en ayunas, o hubo buffet, tomó agua o no tomó agua, pero sí nos dice que estuvo delante del Señor. 40 días, hermanos. No sé ustedes, hermanos, pero para mí sería algo que no puedo expresar. Si aquí cuando el Señor derrama de su presencia en 15, 20 minutos es un gozo tan grande, no quiero imaginarme lo que sucedió en esos 40 días. Lo que Moisés vio, lo que Moisés oyó. ¿Por qué? Porque escuchaba con él, platicaba con él Moisés. Escuchaba su voz. Oye, hermano, Josué le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente en Josué 1:8. Y sabes una cosa, mi hermano, ¿por qué le dijo esfuérzate? Porque no era fácil liderar a un grupo de aproximadamente 2,5 a 3 millones de personas, si no es que más. No iba a ser fácil. Escuchaba el testimonio de un pastor y decía él que allá en un cierto lugar, dice, puse por nombre a la iglesia que inauguré, le puse por nombre el Calvario. Dice, y la verdad no supe por qué le puse el Calvario, porque después era un calvario esa iglesia. Decía, eran 100, 120 ovejas. Dice, si viera todos los días de culto, todos los días me llamaban porque había un problema dentro de la iglesia. Y le estoy hablando de una iglesia de 100, 120 personas. Ahora se imagina a Josué con un grupo de 3 milloncillos de personas. Qué tremendo, ¿verdad? Pues claro que se tenía que esforzar, claro que tenía que ser muy valiente, claro que tenía que
acercarse más a Dios, buscar más de Dios, o de plano, ¿verdad? Se iba a volver loco con tanto problema. Y aparte de eso, tenía que guiarlos a conquistar una tierra prometida con un pueblo que no era acostumbrado a la guerra. Pero ahora iba a ir. Iba a pelear en el nombre del Señor. Samuel, hermanos, esta historia también está preciosa. Usted la puede leer ahí en el libro de Samuel, en Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor que su mamá va y lo lleva y lo deja en el templo. Al cargo del, bueno, el profeta Elí está a cargo de Samuel. ¿Y cómo es que conoció Samuel de Dios? Porque escuchó la voz de Dios directa. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que escuchó Samuel, Samuel. Y se levantó inmediatamente y fue con Elí. Dime, Señor. Y le dice Elí, yo no te hablé. Nuevamente, Samuel va nuevamente. Yo no te hablé. Una tercera vez y le dice Elí, mira, la siguiente, dile, heme aquí, Señor. Oye, hermano, qué tremendo ha de haber sido eso, qué cosa tan hermosa. Dice que Samuel empezó a vivir en el templo desde que fue destetado. Se cree que fue entre los 3 y los 4, 3 a 5 años aproximadamente. 3 a 5 años y ya estaba en el templo. Y ya estaba aprendiendo de Dios, ya estaba escuchando la voz de Dios. Oiga, hermano, eso es algo precioso. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Elías, hermano Elías, que dijo, por 3 años y medio no va a llover. Y no llovió. Oiga, hermanos, nosotros muchas veces batallamos hasta para que el perrito nos haga caso, ¿verdad? Que le decimos al perrito, siéntate y no te muevas. Y en cuanto nos movemos de ahí viene el perrito atrás de nosotros. Pero Elías va y le dice al rey, por mi palabra no va a llover. Y no llovió. Claro que él ya había pasado tiempo con el Señor. No fue algo que se le ocurrió a Elías, pero fue algo que ya había sucedido, que él ya había consultado con Dios. Y va y lo habla, y Dios lo respalda. Oiga, hermano, qué cosas tan preciosas. Jeremías. ¿Cuántos han leído el libro de Jeremías? Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? Si no lo ha leído, léalo. De los profetas, hermanos, es el que más sufre por el pueblo. Es de los que más sufren por el pueblo, porque dentro de él decía, Señor, no me hacen caso. Y el Señor le decía, sígueles predicando. Pero Dios mío, mira, no hacen caso, sígueles predicando. Iba y les predicaba, miren que viene el mal, vienen contra nosotros, nos van a llevar esclavizados. Y se levantaban otros por ahí que ni siquiera eran profetas y decían, no le hagan caso, en 2 años todo va a estar bien. Tranquilos, todo va a estar bien. Y les creían mejor a ellos que al profeta de Dios. Y Jeremías llega el momento en el que dice, Señor, ya no quiero predicar. ¿Para qué si no me escuchan? Y el Señor le dice, y él dice, pero no pude contenerme. No pude quedarme callado. ¿Qué relación tenía Jeremías con Dios de tal manera que su corazón pertenecía a Dios así como para no poder quedar callado a pesar de que nadie le estaba haciendo caso, a pesar de que nadie le estaba escuchando? Hermanos, son hombres de Dios que uno dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Sabes una cosa, hermano? Te voy a decir cómo. Conviviendo con Dios. Conviviendo con Dios. Hermanos, no hay un manual que nos diga específicamente número 1, número 2, número 3, número 155, número 100. No hay un libro que te diga, estos son los pasos a seguir para ser llenos del Espíritu. O estos son los pasos a seguir para que Dios te hable. No, hermano, no hay un libro así. Si hay un libro dentro de toda la Biblia vas a encontrar cómo Dios le habló a la gente. Pero no hay un libro que te diga, número 1. Lo que sí te puedo decir es que para que puedas hablar con Dios, primeramente necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Allí empieza la relación con Dios. Después de eso, hermano, no hay algo escrito que diga paso 1, paso 2, paso 3. Hay libros, hermanos, que nos hablan de cómo ha sido la experiencia de hombres con Dios. Está un libro que se llama precisamente así, Mi experiencia con Dios. Un libro muy bueno, se lo recomiendo. Ahí está en la librería. Hay otro libro muy bueno que se llama Buenos días, Espíritu Santo, que nos habla del Espíritu Santo, cómo lo podemos llegar a conocer como si fuese un gran amigo.
Ya no verlo como una persona, sí, como una deidad, pero no verlo como alguien que está lejos, sino como alguien que quiere estar cerca, demasiado cerca. Libros, hermanos, que te ayudan a entender, mas no te dan un libro, no te dan una guía de qué es lo que vas a sentir, qué es lo que vas a pasar, qué es lo que va a suceder. No, hermano. ¿Por qué? Porque eso es individual. A cada uno nos da una manera diferente el Señor de hablarnos. ¿Y por qué el Señor hace eso, hermano? Bien sencillo, hermano. Porque si no quisiéramos todos seguirle el mismo patrón. Si los milagros de Jesús hubiesen sido registrados todos de la misma manera que dijera, y Jesús agarró arena y a todos les untó y todos fueron sanados con la arena, le garantizo que ahorita todos quisiéramos agarrar arena para sanar a los enfermos. Pero no, Jesús hizo diferentes maneras los milagros. Hubo muchos por su palabra, otros con lodo, otros les dijo ve y lávate, a otros simplemente les habló y les dijo sé sano, sé libre. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo de diferentes maneras. ¿Por qué? Para probar que Él era Dios. Que no había una manera específica, que Él lo puede hacer todo como Él quiera. Pero era una relación con Dios lo que Él llevaba. Hermanos, para poder ser llenos del Espíritu, para poder cosechar del Espíritu, ¿sabe una cosa? Tenemos que sembrar del Espíritu. Tenemos que sembrar para el Espíritu. ¿Y cómo se siembra para el Espíritu? Muy buena pregunta, hermano. Buscándole, platicando con Él. Hermanos, yo sé que suena loco, pero cuando usted vaya manejando, que vaya solito, dígale al Señor, Señor, platícame, háblame. Y verá cómo el Señor le va a empezar a traer a la memoria cosas. Y si en algún momento escucha la voz de Dios audible, que sí se puede oír, la voz del Espíritu Santo, hágale caso. Mira, hermano, es algo precioso cuando uno empieza a conocer del Señor. Cuando uno empieza a meterse con el Espíritu Santo. Mira, hermano, yo he escuchado de gente que dice, hermano, yo iba en la rutera. Los que no saben lo que es la rutera, es el sistema de transporte en Ciudad Juárez, en el cual uno le hace la parada a un camión como los que se llaman aquí school bus, y esos camiones se paran. Cuando tú le haces así, te subes al camión y te lleva a tu destino. Y lo digo porque yo sé que si hay aquí quien no sabe, por ejemplo, mis hijos, ellos no saben cómo funcionan las ruteras. Estoy seguro que también otros jóvenes de por aquí tampoco saben cómo funcionan las ruteras. Pero tú le haces la parada, pagas ahorita creo que son 18 pesos, como $1, y te subes y te lleva a otro lugar en la ruta que ya tiene trazada el camión. Pero bueno, fíjate, decía este hermano, iba yo en el camión y yo salí de la iglesia y iba, Señor, bautízame con tu Espíritu, Señor, bautízame con tu Espíritu. Sí, cuando me subí al camión, dice, estoy sentado en el camión, de repente empecé a hablar en lenguas. Y dice que él le hacía, no, Señor, ¿cómo en el camión? ¿Cómo voy a hablar lenguas en el camión? La gente va a pensar que estoy loco. Y que se tapaba la boca y que empezaba a llorar y empezaba a hablar y hablar en lenguas. Otra persona nos platicaba, otra persona a la que fuimos muy cercanos a él. Decía él que el día que él aceptó al Señor Jesús, él era de los coordinadores de la Iglesia Católica de Ciudad Juárez. De los meros jefes, hombre, casi. Platica él. Y dice él que fue a una campaña y que cuando el predicador le puso la mano a él, dice, no sé explicarte, pero yo estaba enfrente y cuando abrí los ojos estaba tirado atrás. No sé cómo fue que fui a llegar hasta atrás, pero lo que sí te digo es que no sentí nada hasta cuando abrí los ojos y estaba tirado boca arriba. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Dice, y crucé la línea del puente. Y cuando me preguntó el de migración, ¿a dónde vas? No podía ni hablar, de que estaba llore. Dice, saqué mi pasaporte y me dijo, pásale. Y pasé. Y iba por toda la carretera rumbo a mi casa, vivía para allá, para Zaragoza. Iba manejando a llore. Y cuando iba pasando cierta calle, no me acuerdo qué calle, dijo, empiezo a hablar en lenguas. Sin saber lo que es el don de lenguas. Empiezo a hablar en lenguas y mi esposa me decía, pues ¿qué traes? Pues ¿qué estás loco? Pues ¿qué tienes? Pues si ninguno de los dos sabía nada de lo que es el don de lenguas. Y él empieza a hablar en lenguas.
Pues ¿qué tienes? ¿Que estás loco? Y dice el hermano, y yo iba hablando en lenguas. Porque Dios es así, trata con todos de una manera diferente. Un hermano decía, eso no existe, no es cierto, son puras mentiras, son puras loqueras. Y dice que él estaba en su casa y que escuchó una voz y que le dijo, no son mentiras. Dijo él, ay, se me figuró y que se metió a la regadera. Y estando en la regadera, que de repente dice, empiezo a hablar en lenguas. En la regadera se estaba bañando y empieza a hablar en lenguas. Y dice él, no digas que no existe porque mi poder se perfecciona en tu incredulidad y en tu debilidad. Y él hablando en lenguas. Y dice él que se salió y agarró el teléfono rápido. Bueno, era eso de que todavía no existían los celulares. Bueno, ya existían, pero eran muy caros. Y va y le habla al pastor. Pastor, si es cierto lo del Espíritu Santo, si es cierto lo que usted enseña, si es cierto. Y que le dice el pastor, pues claro, por eso lo enseño. Dice, pero es que usted no entiende. El Señor me acaba de bautizar ahorita en la regadera. Y a llorar otra vez y a hablar en lenguas nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios trabaja así, hermano. Dios no hay una manera que te diga, vas a sentir calientito y vas a sentir fresquecito, o vas a sentir un airecito, o vas a sentir... No, hermano, Dios trabaja de diferentes maneras en todos. Pero todos le tenemos que buscar para que trabaje en nosotros. Todos le tenemos que buscar. Moisés tuvo que subir a la montaña por 40 días. Primero le obedeció, ¿verdad? Enfrente de la zarza. Y luego fue a Faraón y después subió a la montaña 40 días. Hermano, es un proceso que tenemos que pasar todos. No es algo que se da de la noche a la mañana. A mí en lo personal, yo vine al Señor cuando me iba a cumplir 15 años. Y después de 3 meses el Señor me bautiza con el don de lenguas, con su Santo Espíritu. Y personas que me conocían, después me decían, Juan Carlos, pues ¿por qué no dices marralazones ya? Yo no pedí dejar de decir marralazones. ¿Por qué ya no hablas feo, Juan Carlos? Yo no pedí no hablar feo. Pero dentro de mí, yo necesitaba leer la palabra del Señor. Yo necesitaba hincarme y llorar. Yo necesitaba buscar de Él. ¿Por qué? No lo sabía, pero yo dentro de mí sentía que debía de hacerlo, que era necesario que lo hiciera. Y no lo hacía para que mi mamá me viera, o para que mi papá me viera, o para que el pastor me viera, o para que la hermana me viera. No, yo lo hacía porque dentro de mí existía esa necesidad. Como va a ir creciendo en ti si tú te acercas al Señor. Pero tú tienes que tomar la decisión. El sembrador cuando sale a sembrar, hermano, él no está esperando a que alguien le diga, ve. Él sabe que ya es la temporada de sembrar y sale a sembrar. Y cuando es tiempo de cosechar, no espera que alguien le diga, ¿ya vas a cosechar? ¿Qué te parece si ya sales a cosechar? No, se levanta y sale a cosechar. ¿Por qué? Porque ya sembró, ya regó, ya cuidó y ahora hay que ir a levantar el fruto de lo que sembró. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que pasar tiempo con Dios. Hermano, pero es que me aburre mucho leer la Biblia. Es que, hermano, me hinco y a los 3 minutos de hincado ya no hay ni qué decirle a Dios. Dile eso. Dile, Señor, no tengo interés, ayúdame a interesarme en tu palabra, Señor. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero que me hables, Señor. Y verás cómo Dios te va a empezar a hablar, porque dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 55, verso 6, que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Y hoy es el momento en el que puede ser hallado. Hermanos, es tiempo de buscar a nuestro Dios porque Él quiere que lo encontremos, no porque se haya perdido Él, hago la aclaración, sino porque nosotros en nuestra ignorancia nos hemos alejado de Él. Y digo nosotros como iglesia en general. Hermanos, ya no se oyen de iglesias donde estén pasando milagros, donde estén pasando tantas cosas gloriosas como el Señor quiere hacerlas. Y tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor que es la verdad. Pero ahora falta alguien que diga, heme aquí, Señor, yo iré. Ahora falta eso, hermano, que digamos, Señor, yo quiero empezar a sembrar.
Yo quiero empezar a buscarte. Es verdad, bien seguido hablamos de cómo Dios nos usó, de cómo Dios hizo, de cómo Dios movió. Pero hermanos, el tiempo es hoy. Dios no es un Dios del pasado, Dios es el Dios de hoy. Dios es el Dios de mañana. Y es tiempo de que empecemos a buscar más de nuestro Dios. Que empecemos a sembrar más tiempo con nuestro Dios. Acabamos de recibir noticias preciosas de nuestro hermano que fue sano. ¿Qué más necesitamos para saber que nuestro Dios nos está escuchando y que quiere hacer cosas grandes y aún mayores que estas? Y no fue algo sencillo. Mira, hermano, abre tu Biblia ahí en Gálatas, en el capítulo 5. En el verso 22. Yo sé que muchos de nosotros ya no lo sabemos. Gálatas 5, 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto viene cuando tú buscas al Espíritu Santo. Si tú te encuentras falto de esto, busca más del Espíritu Santo. Fíjate bien, es el fruto, es un fruto únicamente, porque es un solo espíritu, es una semilla. Y ese fruto va a empezar a verse en ti cuando tú te acercas a Dios. Ni siquiera, hermano, vas a tener que esforzarte en decir, voy a tener más templanza, voy a tener más amor, voy a tener más gozo. No, solito sale, hermano, cuando tú te acercas a Dios. Cuando tú buscas a Dios, eso sale solito. ¿Por qué? Porque estás cerca del Creador, estás cerca del hacedor del amor, del hacedor de la paz, del hacedor de la tranquilidad. Eso sale solito. No tienes ni que esforzarte, porque es parte de su fruto. Tú te acercas a Él y Él empieza a aflorar en ti ese fruto. No tienes que esforzarte. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes por qué no hay ley contra ellas? Porque es Dios obrando en ti. Es Dios obrando por medio de ti. Es Dios tratando a la gente por medio de ti. Pero eso se logra cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo. Y hay que sembrar para el Espíritu. Y mira lo que dice ahí, poquito arribita, en el 16. 5:16. ¿Ya lo tenemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, las cosas de la carne o las obras de la carne, ni es necesario que te las predique. ¿Sabes por qué? Porque esas ni nos tenemos que esforzar. Solitas nos salen. Solitas nos salen. Le decía a mi esposa que hace unos días estaban en el trabajo y hay varias personas que son cristianas. Van a creer que estaban haciendo un grupito y yo dije, pues ¿de qué están platicando? Paso por ahí y están. Y fíjate que se vio un fantasma en tal piso. Y la gente escuchándolos.
Y voltean, Juan, tú tienes aquí 29 años, ¿te ha tocado ver algún fantasma? Y yo le hice así. No, no me ha tocado ver nada de eso. ¿Sabe una cosa, hermano? Eso no sale solito. Ni tenemos que practicarlo. Es más, ni te tienes que esforzar. Porque manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan solitas. Pero cuando se manifiestan más las obras de la carne que las obras del Espíritu, ojo, porque eso quiere decir que estás descuidando tu relación con Dios. Repito, si se manifiestan más las obras de la carne que el fruto del Espíritu, ojo, porque eso quiere decir que estás descuidando al Espíritu. Eso quiere decir que estamos descuidando al Espíritu. Es que, hermano, yo soy de mecha muy corta. Pues dile al Señor que es más, que te quite la mecha, no importa. Ya no digo que te la ponga larga, no, que te la quite. ¡Vámonos! Pero es que, hermano, usted no me conoce. El Señor sí te conoce. Y si pudo cambiar a Pedro, que era un aferrado, que era un aguerrido, que sacó, no le importó cuántos soldados iban, sacó la espada y dijo, aquí me los echo. Y le arrancó la oreja a uno. ¿No te podrá cambiar a ti? Si cambió a un Pablo que era perseguidor de la iglesia, que según él estaba haciendo un favor a Dios al matar al pueblo de Cristo, y de repente lo cambia en el hombre más humilde, que aguantó golpes, que aguantó humillaciones por su Dios, ¿no te podrá cambiar a ti? Entonces, hermano, cuando veas que esa obra o que esa manifestación de la carne se está queriendo salir, dile, tranquila carne, mi Dios maneja mi corazón, mi Dios es el que maneja mi espíritu, y ya no mandas tú, ahora manda mi Dios en mí. Y deja que el fruto del Espíritu salga en ti. Es que no tengo ganas de orar, carne, te sujetas, vamos a orar. Créame, hermano, que es bien difícil entrar a las 4 de la mañana, levantarse a las 3, o a veces a las 2:50 para decir, voy a orar 20 minutos. Es dificilísimo para mí, no sé para ustedes. Para mí es bien dificilísimo levantarme. Y bien seguido me dice la almohada y la cobija, no te salgas, mira qué rico está, y más cuando está haciendo frío. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ahí te quedas y me levanto. Y hay veces que sentado estoy, mire, con la cobija aquí. Ya estoy, Señor, te alabo, te glorifico. Pero te doy gloria, Señor, porque tú me ayudaste a levantarme. No estoy como que, pero Señor, en un ratito, no. Desde el momento en que me levanto, te doy gracias, Dios, porque tú vas a acompañarme. Hermanos, hermanas, es tiempo que empecemos a sembrar para el Espíritu, para cosechar del Espíritu. Admiramos a Moisés, gloria a Dios, hagamos lo que Moisés hacía. Busca el rostro del Señor. Métete con el Señor. Ay, hermano, es que Elías, mira lo que Elías hacía. Buscaba del Señor. Escuchaba la voz de Dios y actuaba. A veces es difícil, hermanos. Pero si Dios es con nosotros, hermanos, tenemos la plena seguridad de que aquel que hizo la obra y la empezó en nosotros, la va a perfeccionar. Y va a perfeccionar tu fe para cuando llegue el momento de dar testimonio o de orar por alguien, el Señor te va a respaldar. Pero por el momento, sembremos para el Espíritu, que después vamos a cosechar. Si hay algo que le agrada al Señor, es el olor a santidad. ¿Y cómo huele la santidad? Pregúnteselo al Señor. Si usted lee lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, el Señor enseña al pueblo de Dios a cómo acercarse a Dios. Y les da unas instrucciones exactas en Éxodo y en Levítico. Y les dice, el sacerdote tiene que llevar vestiduras de lino blanco, así de una sola pieza, y empieza a decirle todas las instrucciones. Incluso les dice que se deben de poner calzoncillos. El otro día que lo estaba leyendo yo me quedé, yo no había visto eso. Calzoncillos, sí. Desde ahí los instituye el Señor. Para cuando suban, que no se vayan a ver sus partes, para que no van a ser deshonrados. Oye, hermano,
Qué cosa tan preciosa que les daba exacto. Y el efod va a ser así, y va a tener las piedras, y la de esta va a tener. Oiga, hermano, les daba instrucciones exactas de cómo debían acercarse a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Hoy en día lo único que necesitamos es acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, dispuesto a escuchar la voz de Dios, dispuesto a ser usado por Dios, dispuesto a oír a la voz de Dios y actuar. Porque esta carne se va a cansar. A esta carne no le gusta arrodillarse. Qué bueno que aquí hay cojincitos, ¿verdad? Porque a veces las rodillas arden. Y cuando le ardan las rodillas o cuando le dé el calambre, como a mí me ha dado, que estoy llorando así bien rico y de repente da el calambre bien suave, para que le diga a la carne, contrólate carne que estoy con mi Dios. O te controlas o me quedo en cada otros 5 minutos para que te duela más. Pero hermanos, es tiempo de sembrar para el Espíritu, para cosechar el fruto del Espíritu. Y de ahí siguen los dones del Espíritu. Pero esa va a ser otra enseñanza. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?